finalizando, Nicolás. Eh, entonces, lo que estaba diciendo es que nosotros, mejor dicho, nosotros no, Chebyshev descubrió, ¿no es cierto?, que podía asociar a un mecanismo cualquiera de cuadrilátero articulado que hayamos sintetizado con un mecanismo de 5 barras con engranajes. Básicamente, este mecanismo de 5 barras lo que va a compartir con el de 4 barras inicial, que es el OA A1B1 OB, con un punto que genera una curva deseada, que es el punto P, correspondiente al eslabón 3 de este cuadrilátero articulado, con un eslabonamiento de 5 eslabones que va a compartir con el de 4 los pivotes fijos, OA y OB, y al punto P. Las longitudes de los eslabones van a ser cualesquiera, pero que estar manejados estos eslabones a través de engranajes, básicamente. ¿Para qué? Y para que de esa manera tengamos un mecanismo que pueda ser manejado posiblemente con un motor, básicamente. Entonces, ¿cómo obtenemos? Esta es la construcción de Hall correspondiente a este sistema de mecanismo que para obtenerlo lo único que hacemos es trazar paralelas a las barras correspondientes del mecanismo básico de 4 eslabones. Entonces, por OA vamos a trazar una paralela al lado del eslabón A1P, una paralela por el punto P vamos a trazar una paralela al eslabón correspondiente de entrada 2 o A1, o sea, el eslabón 2, en donde se intercepten esas dos líneas. Vamos a obtener el punto de cruce, que va a ser una de las juntas correspondientes. Lo mismo vamos a hacer para el caso del eslabón 2, del eslabón 4, perdón, vamos a trazar una paralela al eslabón B1 o B, que es el eslabón 4, por el punto P, y una paralela al lado del acoplador B1P por el pivote fijo OB. Donde se intercepten estas otras líneas, vamos a definir la otra junta correspondiente del mecanismo. Entonces, si ustedes ven, lo que estamos haciendo son trazando paralelas, obteniendo paralelogramos, y estos son solo cuestiones de proporcionalidad. Y hemos obtenido un mecanismo de 5 eslabones que son OA, A2, A2P, P2B2 y B2OB, y el bastidor que será OA-OB. Entonces vamos a asociar para poder manejar controlar este mecanismo, vamos a asociar al eslabón 5 con un engranaje y al eslabón 8 con un engranaje de igual diámetro. O sea, la relación de transmisión entre el eslabón 5 y el eslabón 8 es 1. La relación de transmisión, que ya la vamos a ver dentro de unos minutos, es la relación de velocidades angulares entre esos dos eslabones, que ya lo hemos visto también. Y que para que los dos eslabones giren para el mismo lado, vamos a usar un tercer eslabón, un tercer engranaje, que es lo que se denomina engranaje
intermedio, o también se le llama loco, ¿sí? Porque para lo único que sirve es para lograr que el sentido de rotación de los dos eslabones, el 5 y el 8, tengan el mismo sentido de rotación. Entonces, fíjense que hemos obtenido para un eslabonamiento de, de 4 eslabones que hayamos sintetizado, a través del concepto de cognados podemos tener o sea, 2 eslabonamientos más emparentados. Pero a través de este descubrimiento de Chebyshev, que es poder encontrar un mecanismo de 5 eslabones con engranajes que describen la misma curva de acoplamiento para cada uno de los emparentados. O sea que ustedes podrían tener a disposición, vamos a decir así, 6, al menos 6 mecanismos que describirían la misma curva de acoplador, generarían la misma curva, por lo tanto, 6 soluciones a un problema de generación de trayectoria. Disponible para cubrir cualquier deficiencia en relación con velocidades, aceleraciones, restricciones en la posición de los pivotes fijos, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. Bueno, con esto hemos visto síntesis gráfica, síntesis gráfica del abonamiento. Vamos a pasar ahora a otro tema que es importante, muy importante, que me interesa mucho que lo veamos ya, y les digo que vayan leyendo porque nos quedan muy poco, nos quedan realmente un par de semanas. El 19 terminan las clases y tenemos que tomar un parcial más, que va a ser un parcial que solamente va a tener preguntas referidas a todos estos temas que estamos viendo. Básicamente las posibles preguntas son para que vayan teniendo idea, los tipos de síntesis, qué tipo de síntesis, qué significa hacer una síntesis de tipo, para qué sirven las curvas de acoplador, para qué sirve el atlas, qué se obtiene del atlas. Bueno, posibles preguntas relacionadas con el tema de síntesis del abonamiento gráfico. El tema de síntesis del abonamiento analítico es un tema bastante simple que está desarrollado ahí en el libro, que ya vemos si podemos verlo, pero me interesa más que veamos esta parte de mecanismos correspondientes a mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Que veamos lo más que podamos de estos tipos de mecanismos, que también son muy importantes. En ellos está engranaje, está levas, está ruedas de fricción. Y también es importante que lo veamos. Eso es lo que vamos a continuar viendo. Bien, entonces, mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Lo que acabamos de ver son mecanismos, eslabonamientos
básicamente lo que son los mecanismos que normalmente le llamamos eslabonamientos, en el sentido de que la transmisión del movimiento del eslabón de entrada al eslabón de salida se hace a través de un eslabón que le denominamos eslabón acoplador o biela. Todos son mecanismos, todos van a ser mecanismos y todos son eslabonamientos de cualquier manera, pero básicamente se hace una pequeña diferencia como para mostrar un campo y otro campo, si bien todos están emparentados, como ya vamos a ver. Entonces, las palancas rodantes, son el nombre que se les da a esta familia, vamos a decir, de mecanismos que transmiten el movimiento a través del contacto directo entre superficies. Vimos en el segundo capítulo del libro Norton que existía lo que se denomina el concepto de transformaciones. Entonces, a través del concepto de transformación, que son 6 leyes de transformación, pero que nosotros hemos visto básicamente 4 aplicadas al cuadrilátero articulado. La primera ley nos permitía transformar a un mecanismo de cuadrilátero articulado en un mecanismo de manivela biladera. Y la cuarta ley, que es la combinación de la segunda y la tercera, nos permitía transformar mecanismos de cuadrilátero articulado en un sistema de mecanismos, en una familia de mecanismos, que es justamente la que vamos a ver, aquellos mecanismos que pueden transmitir movimiento entre la entrada y la salida por el contacto directo entre esos dos eslabones, entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida. Es decir, la cuarta ley de transformación decía que si nosotros eliminamos un eslabón, que es justamente el eslabón acoplador, y lo dejábamos ahí, transformábamos el mecanismo en una estructura. Entonces, eso no nos conviene. Si mantengo las conexiones entre los eslabones que sean juntas completas, transformábamos a un cuadrilátero articulado, que es el mínimo número de eslabones, 4, para que exista un mecanismo. Si le quito un eslabón y la transformo en una estructura. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantener los grados de libertad del mecanismo original? Y que la junta que haya entre los dos eslabones que van a transmitir no sea una junta completa, sino una semijunta. En ese caso, reducimos en 1 las restricciones en la junta y mantenemos los grados de libertad del eslabonamiento original, que es 1. Y transformamos al cuadrilátero articulado en una nueva familia de mecanismos, que son justamente las denominadas palancas rodantes, pero que realmente esto es un alias, digamos así, pero el tema se denomina mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Todos estos mecanismos, como estamos viendo ahí, conforman, y como lo hemos visto a lo largo de la materia, todos los mecanismos están formados,
¿sí? Como lo hemos dicho antes, por elementos que son comunes, ¿sí? Básicamente, que son los llamados eslabones y las juntas, o pares cinemáticos. Y dependiendo de la naturaleza que tengan estos elementos, ¿sí? Y de la aplicación a la que va a ser utilizado, es que vamos a tener una diversidad de mecanismos que nos van a permitir controlar los movimientos deseados, que vamos a tener como necesidad. Entonces, ahí lo que está mostrando básicamente la pantalla son, en función de lo que acabo de decir, las diferentes posibilidades que tenemos de transmisión. Lo que acabamos de ver son los mecanismos de 4 barras, como el cuadrilátero articulado, que ahí vemos en la parte derecha, superior derecha, a un cuadrilátero articulado en el GIF, que muestra las diferentes inversiones de ese mecanismo y las posibilidades en cuanto a controlar movimientos que tenemos con él. En la parte inferior izquierda tenemos un sistema de transmisión por correa, en este caso una correa dentada, que también utiliza como elemento eslabón una correa flexible. Y en el lado izquierdo, inferior derecho, tenemos un GIF donde muestra el caso de un compresor, el caso de un compresor de una, posiblemente de un sistema de aire acondicionado, de un automóvil, o cualquier otro tipo de acople. En este caso esto es un acople. ¿Que acopla qué cosa? El eje que mueve la correa que está unida al cigüeñal, que transmite el movimiento, a un eje interno del sistema de compresor. ¿Cómo hacemos la conexión? Y a través de un eslabón magnético. ¿Por qué? Porque generamos un campo magnético que hace las veces de un eslabón magnético que conecta un eje con el otro. Y de esa manera transmitimos. O sea, lo que estamos revisando rápidamente son las diferentes formas de mecanismo, y en cuanto a la naturaleza de los eslabones que se pueden utilizar para la transmisión del movimiento. Y en la parte izquierda superior vemos ejemplos de mecanismos que tienen que ver justamente con la transmisión del movimiento por el contacto directo entre superficies. Y ahí vemos justamente un par de engranajes o un sistema de levas, que son justamente los mecanismos que hacen la transmisión con esta naturaleza, o bajo el concepto que vamos a comenzar a analizar. Entonces, vamos a esto entonces. Lo que vamos a determinar a partir de ahora es lo que se denomina la relación de transmisión. O sea, vamos a llegar a una ecuación que nos va a relacionar básicamente las velocidades angulares de los eslabones que están transmitiendo el movimiento. Entonces, si ustedes ven en esta figura esquemática de dos eslabones cualesquiera, un eslabón 2 y un eslabón 4, fíjense que hemos mantenido los números correspondientes a los eslabones y hemos
desaparecido al 3, que sería nuestro acoplador. ¿Ah? Y ahora la junta, a través de la que transmitimos el movimiento entre los dos eslabones, o los perfiles de los dos eslabones, básicamente va a ser una semijunta. O sea que esta junta, el contacto en el punto P de los eslabones 2 y 4, va a permitir tanto rodadura como deslizamiento. Entonces vamos a tener que tener en cuenta estas dos situaciones. Entonces, ¿cómo veríamos esto? Acuérdense, si yo hago al eslabón 4, lo hago bastidor, desacoplo al eslabón 2 de su vínculo con el bastidor, ¿qué podría hacer este eslabón respecto al eslabón 4? Y puede rotar, pero a la misma vez puede deslizar. Entonces, eso nos dice que esto va a ser una semijunta, básicamente. ¿Cuántos eslabones tenemos acá? Tenemos 3 eslabones. No nos olvidemos del bastidor, que siempre es el eslabón que le da el carácter de mecanismo a un sistema de eslabones. ¿Ah? Entonces tenemos el bastidor, o 2 o 4, el eslabón 4 y el eslabón 2. Y la transmisión se va a hacer a través de un punto P de contacto entre esos dos, los dos perfiles pertenecientes. Perfiles serían la forma que tiene ese eslabón en el punto de contacto, en el punto de contacto de los dos. Cada uno va a tener una forma y pone en juego un perfil, básicamente. En el punto de contacto, ¿cuántos puntos van a existir? Y van a existir 2, porque este punto P, como perteneciente al eslabón 2, le vamos a llamar P sub 2, y al mismo punto P, como perteneciente al eslabón 4, le vamos a llamar P sub 4. Ahí existe la coexistencia de 2 puntos. Ojo, porque a veces yo les pregunto esto y me dicen, hay un punto. Y no es un punto, son 2 puntos. Así que tengan presente eso. Bien, este análisis lo que va a buscar es, como les dije, relacionar las velocidades de entrada y de salida de esos dos eslabones. Entonces, este eslabón se va a mover con una determinada velocidad omega 4 y este eslabón se va a mover con una determinada velocidad omega 2. Bien. Entonces, debido a esta velocidad angular omega 2 que tiene este eslabón 2, el punto P sub 2 correspondiente al eslabón 2, que está a una distancia definida por un radio, de una longitud de un radio, que le vamos a llamar P sub 2 o sub 2, y que en la pantalla aparece como una línea de puntos de color marrón. Este radio sería el radio de la trayectoria que seguiría el punto P sub 2 cuando el eslabón 2 está rotando respecto a ¿quién? Al punto de articulación o sub 2. Ese punto P sub 2 va a seguir una trayectoria, como les digo, trayectoria circular,
Y la velocidad que va a tener ese punto P sub 2 va a ser, como ya sabemos, una velocidad que será tangente a esa trayectoria y perpendicular al radio correspondiente. Entonces, acá nos aparece la velocidad lineal o tangencial V sub 2 perteneciente al punto P sub 2 del eslabón 2. ¿eh? De la misma manera, el punto P sub 4 perteneciente al eslabón 4 también va a seguir una trayectoria circular, ¿sí? Cuando el eslabón 4 rote respecto de su centro de rotación, que es la junta con el bastidor o su 4. Este punto P4 esa trayectoria que sigue el punto P4 va a tener un radio correspondiente que es el P4 o 4, y por lo tanto la velocidad del punto P4 será la velocidad lineal o tangencial, será tangente a esa trayectoria, que no la hemos dibujado para que no haya tantas líneas ahí, y será la velocidad V sub 4. Bien, ¿qué pasa con esto? Estas velocidades lineales son las velocidades que tienen cada uno de estos puntos, ¿sí? Cuando estos dos sistemas se mueven. Lo que en función de estas velocidades es que nosotros vamos a encontrar una relación entre estas velocidades angulares omega 2 y omega 4. ¿Por qué? Porque sabemos que B sub 2 está relacionado con omega 4 a través de una ecuación que nos dice que esta velocidad lineal es igual al omega de esta barra por el radio correspondiente. Lo mismo pasa con la velocidad V4 lineal, V4 o tangencial, que será igual a la velocidad angular omega 4 que tiene el eslabón 4 por la distancia que separa el punto de su centro de rotación, que es P sub 4 o sub 4. Yo lo voy diciendo así para que ustedes, cuando vengan a rendir la materia, también vayan, esto pretenden por ahí aprendérselo de memoria y hacer el dibujo de memoria. Y no hay que aprenderse nada de memoria. Lo que hay que tener claro es el concepto que queremos expresar acá y en función de qué principios y definiciones está basado cada uno de las acciones que nosotros vamos a realizar, básicamente. Entonces, cuando estos puntos P sub 2 y P sub 4 se muevan, lo van a hacer siguiendo estas velocidades. Este análisis, esto también es importante, este análisis, como en todos los casos, lo estamos haciendo en este preciso instante. O sea, es un análisis realizado en este momento, en este instante, es como que le sacamos una foto a este mecanismo esquemático, y estamos analizando en este punto de transmisión, básicamente. Estas velocidades lineales van a tener componentes sobre quién, sobre la normal y sobre la tangencial. Por eso es que hemos trazado dos líneas en este dibujo. Una que es normal a quién, a los perfiles en el punto de contacto, y uno que es tangente a los perfiles en el punto de contacto. ¿Por qué es eso? Por lo que ya venimos diciendo desde hace rato, digamos así, a medida que hemos ido analizando otros temas, y es que la transmisión de movimiento o de una fuerza se hace en la dirección normal a los perfiles
en contacto. Y el deslizamiento pueda suceder se hace según una línea tangente a los perfiles que están en contacto. Por lo tanto, como vamos a ver, se van a definir dos proyecciones de las velocidades V2 y V4 sobre estas dos direcciones. Una sobre la normal y otra sobre la tangente. Esto nos va a dar dos conceptos. Uno, muy importante, que nos va a dar la posibilidad de llegar a esta ecuación de relación de transmisión, es que se debe cumplir una condición muy importante acá, justamente para que la transmisión se mantenga. Entonces, esto es una pregunta parcial normalmente, ¿eh? Y es más que una pregunta parcial, es sobre la cual se basa todo el análisis de este caso, digamos así. Para que yo acabo de decir que la transmisión del movimiento o de una fuerza se hace según la línea normal a ambos perfiles. Entonces, ¿qué tendrá que suceder para que la transmisión se mantenga? ¿Qué quiere decir que la transmisión se mantenga? Quiere decir que este punto P2 y P4 sean puntos que se mantengan en el tiempo, en contacto, no este P2 y P4 que estamos viendo en este instante, sino todos los P que se vayan sucediendo a lo largo de los contactos entre estos dos perfiles. El hecho es que siempre exista el contacto a través de un punto donde van a coexistir dos puntos que van a ser el P2 y el P4 correspondiente a cada uno de los eslabones. Y que no se despeguen, o sea, mantener el contacto es que no se despeguen estos dos perfiles o que uno no quiera penetrar al otro porque uno se mueve a más velocidad que el otro. Entonces, para que eso suceda, es que las proyecciones de las dos velocidades lineales o tangenciales V2 y V4 sobre la normal me deben dar el mismo vector, me deben dar la misma proyección. Entonces, como dice acá, para asegurar la transmisión de movimiento y que los perfiles no se separen ni penetren, las componentes Q2 y Q4 deben ser iguales. O sea, las proyecciones, mejor dicho, las proyecciones de la velocidad lineal V2 y la velocidad lineal V4 sobre la normal me deben dar el mismo vector, que hemos llamado Q, básicamente. Imagínense que si este es 2 y el vector V2 es más, me da, imagínense que es más largo, entonces me va a dar una proyección sobre la normal que va a ser mayor que la velocidad, que la proyección que me da V4, si la mantenemos a V4. ¿Qué quiere decir eso? Que en la dirección de la normal, el punto P2 se mueve a mayor velocidad que el punto P4. Es decir, este eslabón lo estaría acelerando a este eslabón. De tal manera que en algún momento, ¿qué va a pasar? Que este eslabón se va a acelerar tanto que va a despegarse. O sea, vamos a obtener una velocidad V4 que me va a dar una proyección sobre la normal mayor que la que da V2 sobre la normal. Y entonces es que este eslabón se va a alejar más rápidamente y se va a despegar de este eslabón. La otra es que V2 sea menor que V4, por alguna otra razón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y que el eslabón 2 se va a quedar y este eslabón 4 se va a mover despegándose, o sea, rompiéndose el contacto. Eso no debe suceder, porque básicamente estos mecanismos transmiten por contacto directo. Entonces, en ningún momento se tiene que romper este contacto
Y para que eso suceda, se debe cumplir esta condición. Bien. De igual manera, las dos velocidades lineales, B2 y B4, van a tener proyecciones sobre la tangente. Si ustedes ven, estas proyecciones no son las mismas. O sea, cada vector va a tener una proyección diferente sobre la línea de la tangente. Y esto es lógico porque si B4 no es igual a B2 y en la dirección de la normal, las dos proyecciones de las velocidades lineales me tienen que dar el mismo vector, y por algún lado se tiene que ir la diferencia. ¿Y por dónde se va? Y por la dirección de la tangente, justamente. Entonces, acá va a estar definida un concepto que es la velocidad de deslizamiento. La velocidad de deslizamiento, que es la diferencia algebraica de ¿quién? De las proyecciones sobre la tangente de las velocidades lineales. Que ya lo vamos a analizar un poquito más, pero bueno, ya lo estamos presentando. Si ustedes ven, esta es una ecuación, cada uno de estos son vectores, cada uno de estos términos son vectores básicamente. Pero como son vectores que están sobre la misma línea, ¿sí? Yo puedo considerar que esta es una ecuación escalar. Entonces, si bien son vectores, yo los puedo sumar o restar como si fueran escalares. ¿Por qué? Y porque están sobre la misma línea. También se lo digo porque hay mucha gente que a veces no se acuerda del álgebra y por ahí no sabe bien esto. Acá, ¿qué va a pasar con esta? ¿Qué es lo que está indicando esto? Que el punto P4, en el momento, un instante, una milésima de tiempo después, o sea, o en este instante, se está desplazando según la tangente, con una velocidad S4.